Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, domingo 22 del 2022, vamos a llevar a cabo otros comentarios sobre un tema que ha causado debate. Pues ahora sí que es un debate internacional con el propósito del presidente Andrés Manuel López Obrador de contratar 500 médicos para que se desempeñen en las provincias más alejadas del país. Pero ya salieron, siempre los de derecha, Anaya chismoseando desde allá donde se encuentre escondido, diciendo que el presidente va a traer médicos para desplazar, que va a traer médicos cubanos para desplazar a los médicos mexicanos y que les va a pagar un salario de 140,000 pesos. Oh, hombre, estos hombres de conservadores son realmente mentirosos. Pues ¿de dónde saca eso cuando el presidente en una de las mañaneras dijo que vendrían, pero que ganarían lo mismo que los médicos mexicanos? ¿Y a qué se debe que haya hecho este contrato en Cuba, ahora que fue de gira y dicha gira terminó en Cuba? Pues porque no hay médicos especialistas. A mí me consta, yo soy maestro universitario y tuve un caso medio insípido porque aquí en la prepa había dos alumnos hermanos. No me acuerdo sus nombres, pero sí recuerdo que se apellidaban Segundo. Buenísimos alumnos. Fueron a hacer examen a la Universidad Autónoma de México y pues por alguna razón no pasaron el examen y regresaron oprimidos, desconsolados de haber reprobado el examen, cuando ellos pues eran buenos alumnos. Hoy no sé dónde anden, la verdad. Y yo, tratando de ayudarlos, los llevé con el secretario académico, con el secretario general académico de la universidad, que era en el entonces licenciado Armando Chavarría, y le dije: oye, hay que apoyar a estos muchachos, son dos hermanos, muy buenos estudiantes, y quieren estudiar medicina, no quieren otra carrera que, aunque esté relacionada con la medicina, pero no quieren otra carrera, sino que ellos quieren ser médicos. Bueno, pues siendo autoridad máxima que el director de la Facultad de Medicina establecida en Acapulco, habló con el director, que en aquel entonces era el doctor Harrison. Yo lo conocí. Y de plano le dijo el entonces director de la Facultad de Medicina: mire, discúlpeme, licenciado, pero ya no hay cupo. ¿Quién ponía límites al cupo? No eran precisamente las universidades, sino los gobiernos que no querían incrementar subsidio para recibir a la mayoría o a todos los que aspiraban a estudiar de medicina. Voy a enfocarme ahorita solamente a la Facultad de Medicina. Miren, aquí en Taxco hay pocos especialistas, hay médicos generales, pero especialistas aquí, yo lo he comprobado, o vienen de Toluca, o vienen de Cuernavaca, o vienen de México, o vienen de algún otro lugar, porque aquí no hay especialistas en las diferentes ramas de la medicina y cobran caro, muy caras las consultas. Y bueno, en esto se desata luego la polémica de que una doctora de México, Ana Ceci Jara, protestando que porque se iban a desplazar a los médicos mexicanos por traer a los cubanos, y que esto no era correcto
la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dijo que próximamente, creo que un día más, posiblemente mañana, va a dar a conocer la oferta de, no, perdón, la demanda de médicos especialistas que se necesitan, pero no para las ciudades, se necesitan en los lugares más lejanos de toda la República. Y la mayoría de, ya sean maestros, ingenieros, abogados, no quieren irse a las comunidades. Ellos quieren la comodidad de estar en las ciudades. Ahí. Entonces, no es que se estén desplazando. En México, las carreras universitarias casi siguen siendo, aunque el presidente no lo acepta, pero casi siguen siendo un privilegio estudiar una carrera de nivel licenciatura. Y luego, pues las aspiraciones de la mayoría de los aspirantes, pues van con el fin, van con el anhelo del lucro. Toda profesión, ¿cuál me gusta más? ¿Cuál prefiero? Pues la que deje más dinero, ¿no? Entonces, ahí está la gran equivocación. En cambio, los médicos cubanos, ellos no estudian por dinero, ellos estudian por humanidad. Entonces, en la actualidad, voy a dar este dato, en la actualidad, en México hay 135.046 médicos especialistas certificados. Antes de la pandemia había 119 médicos especialistas por cada 100,000 habitantes. Fíjense nada más. De la pandemia a la fecha solo hay 107.2 por cada 100,000 habitantes. Más del 40% radican en la Ciudad de México. Pues, muchos profesionistas se quedan en las grandes ciudades, ni siquiera se vienen aquí a su pueblo natal. En Guerrero hay 1,310 concentrados principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Igualas y Guatanejo. Ante el déficit, el gobierno de México firmó un convenio con el gobierno de Cuba para el envío de 500 médicos especialistas que serán asignados a los lugares más pobres y apartados del país, donde los médicos especialistas mexicanos se niegan a ir. Pero dice por ahí una doctora de nombre Ana Ceci Jara, protestó. ¿Por qué? ¿Por qué trae sus médicos si nosotros no tenemos una plaza? No hay plazas. El presidente les va a decir prontito que hay muchas plazas, pero esas plazas son en donde se necesitan, no donde quieran los médicos. Entonces, solamente por fregar, solamente por protestar y solamente por llevarle la contra al presidente, porque todo acto bueno que hace, todos se le echan en contra, sin fundamentos desde luego. Ante el déficit del gobierno de México firmó un convenio, sí, ya lo dije, desde finales del siglo pasado, varios guerrerenses y de otros lados han hecho estudios en Cuba, de aquí de Tasco, de la Prepa 4, no me acuerdo cuántos médicos, cuántos estudiantes egresados de ahí, se fueron a estudiar a Cuba, ya regresaron y ya están de vuelta aquí en Tasco. Y bien preparados, ¿eh? Hay coyotaje de médicos, pues claro, hay médicos muy buenos, hay médicas excelentes, pero también hay médicos déspotas. A mí me ha tocado médicos déspotas que no escuchan bien las quejas del paciente y tal parece como que llevan prisa. A ver, dígame pronto qué es lo que siente, qué es lo que... Y ya a veces sin terminar lo que le está diciendo el paciente, ya le está recetando la medicina. A mí me ha tocado. Y las enfermeras ni se diga, no serán todas, pero sí hay enfermeras muy déspotas. ¿Por qué? Porque no tienen vocación. No tienen vocación, solamente se van a ir por recomendaciones de familiares que ya están trabajando ahí y por eso les arreglan una chamba en el Seguro Social o en Salubridad
Vean lo que dice el periódico del ayer, sábado 21 de mayo del 2022. Les voy a leer solamente unos párrafos con respecto a esta contratación hecha por el presidente. Dice: el sueño de convertirse en potencia médica se refiere aquí a Cuba. Perdón, ando un poco resfriado, pido disculpas. Repito, el sueño de convertirse en potencia médica mundial lo llevó a crear destacamentos de ciencias médicas Carlos J. Finlay el 12 de marzo de 1982 con el objetivo de seleccionar a los mejores estudiantes para desarrollar todas las ramas de la medicina, mejorar los servicios de salud, la docencia universitaria en posgrados, la formación de especialistas, la superación, desde luego, la solidaridad internacional. Es precisamente nuestra conciencia patriótica, nuestra conciencia socialista, nuestra conciencia internacional, lo que demanda el esfuerzo que estamos realizando, dijo Fidel Castro aquel día, y continuó. Pero aquí no se trata de mucho menos, ni mucho menos de una vanidad humana, de una vanidad nacional. Para eso no valdría la pena hacer ningún esfuerzo, sino del contenido de este propósito que permitiría a nuestro pueblo, en primer lugar, tener uno de los mejores servicios de salud del mundo y, en segundo lugar, brindar una extraordinaria colaboración a otros pueblos. Hay muchos médicos, maestros, doctorados en toda América Latina dando el apoyo, los médicos cubanos. Y aquí también sigue diciendo este periodista, que es Raúl Romero, dice: de acuerdo con el anuario estadístico del Ministerio de Salud Pública 2020, Cuba cuenta con 497.593 trabajadores de salud, que representan el 6.8% de la población en edad laboral. 70.3% son mujeres. Existen entre 108 9.2.7 médicos por cada 10,000 habitantes. Fíjense que aquí, ¿cuántos médicos hay por cada 100,000? En Cuba hay 108 92.7 médicos por cada 10,000 habitantes. Si revisamos los datos del Banco Mundial en este rubro, Cuba es el país con más médicos por habitantes en el planeta. Y fíjense que todos estos hombres conservadores y algunas doctoras o doctores que no están bien informados, pues estarán pensando que los médicos cubanos van a venir a inyectarles sustancias para que esas comunidades se hagan socialistas o se hagan comunistas. ¿Qué atraso cultural padece todavía nuestro pueblo mexicano? Para mí es lamentable cuando realmente hoy en día entre las naciones debe de haber esa cooperación mutua, porque México mandó estudiantes a hacer especialidades a Cuba. Cuba es la potencia en educación, en medicina, en el deporte, en la cultura. Pero la gente de derechas se tapa los ojos para no ver esos adelantos. Si no fuera por el bloqueo que le impuso Estados Unidos desde allá más o menos de 1960, después del triunfo de la Revolución Cubana, Cuba fuera hoy en día un país el más desarrollado, yo creo, que de América Latina y el Caribe. Pero los gringos imperialistas son los que impiden que todos los pueblos de América Latina permanezcan rezagados, porque Estados Unidos no quiere
que se desarrollen económicamente, tecnológicamente, científicamente. Algún día vamos a conocer los acuerdos de Bucareli que impuso el gobierno norteamericano aquel entonces ganador para presidente de México, Álvaro Obregón, a quienes obligaron a firmar los acuerdos de Bucareli, porque, pues, al decir de algunos políticos asesores de los presidentes, decían que en México no querían a otro Japón. Esto, paisanas y paisanos, debemos estar al tanto de estas informaciones, porque si no, pues nada más hablamos lo que se nos suelta la lengua decir y todo, porque hay gente que está en contra de Cuba, está en contra del gobierno cubano, que Fidel Castro es un dictador, que Fidel Castro es un gobierno personal que le quitó sus riquezas al pueblo. No, al pueblo, yo creo que el pueblo está, en algunos aspectos, está por encima de los países de América Latina. Ya lo mencionaba yo. En términos de medicina, de educación, de deporte y en cultura, los cubanos tienen una gran educación y una gran cultura. Paisanas y paisanos, espero que estos comentarios sirvan para que nos formemos un criterio acertado de lo que hoy en día se está llevando a cabo aquí en nuestro país con respecto a la isla caribeña, y que no nos vayamos con la finta con la gente de derecha, porque ellos siempre hablan con dolo, siempre hablan de mala fe, de mala voluntad, pero no analizan primero las condiciones en que estamos desde el punto de vista profesional y en particular en términos de la medicina en México. Yo digo que bienvenidos a estos médicos, bienvenidos a México, bienvenidos a toda América Latina y a los países caribeños, en donde estos médicos vayan, apoyen y salven vidas, porque eso es lo que se requiere. Y esto no significa que los médicos mexicanos van a quedar desplazados. Va a salir ya una convocatoria para que allí vayan, se anoten y digan: yo sí quiero irme al desierto de Sonora, a las montañas de Guerrero o a algún otro lugar, pero que no piensen en que van a ganar los millones de pesos y en 3, 4, 5 años ya van a hacerse millonarios. No, una carrera profesional no es para enriquecerse. Una carrera, en primer lugar, es para servir a la sociedad, puesto que la sociedad nos paga nuestra educación. Paisanas y paisanos, es todo por hoy. Los comentarios de su paisano, el profesor Agustín Alanís Arciniega, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo, y nos veremos próximamente en otros comentarios del Son Politicón de Tasco. Muchísimas gracias, hasta pronto.